Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito desde los territorios del servidor Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este humilde proyecto que ustedes han hecho uno de los mejores podcasts o su podcast favorito, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos viendo uno de los feudos más famosos de la lucha libre que quizás el 90% de la gente ni se acuerde, pero nos dio una lucha que llevó a la creación o fue el modelo que se utilizó para la creación del Hell in the Cell. Estamos hablando nada más y nada menos que el feudo entre Wildfire Tommy Rich versus Mad Dog Buzz Sawyer en el territorio de Georgia a principios de los años 80, que dominó el mundo de la lucha libre. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellas la empresa número 1 de Florida, Pride of Wrestling, y también su podcast Simplemente Robbie, donde Robbie Joe Medina cubre cuanto tema humanamente posible. Pasó algo allá en Japón, él lo cubre. Pasa algo en política, él lo cubre. Pasa algo en la lucha libre, el hombre lo cubre. Así que chequense a Simplemente Robbie. Historias del Puro, We Want Blood y la revista dominical son las bases de Jesús Salas, el creador de Historias del Puro. Si usted quiere saber de dónde sacan los temas, la gran mayoría de los creadores de contenido, vayan a Guerrilla Wrestling, donde José Flores los está esperando allí, en ese selecto grupo donde se forman todos los bochinches que usted quiere escuchar y que no quiere escuchar. Ahí es que se forman en Guerrilla Wrestling. Forjados en el deporte, Fiebre Wrestling, Pico Review, la página fanáticos de la lucha libre Oscur, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Legacy Wrestling, como lo haría él y yo, Collection Spot de Rigo Ventura. Si quieren un título, es el hombre al cual ustedes deben de comunicarse y hablar con él. Chequense en Collection Spot en Facebook y chequen el podcast que hice con Rigo Ventura hablando de AAA. Creo que les va a gustar, está muy bueno. Y sobre todo, mi gran amigo y hermano Mel Vargas de Pro Wrestling Hidden Gems. Ahora, si existe un feudo donde literalmente se puede decir que las carreras de ambos luchadores nunca fueron las mismas, después de este feudo, es el feudo entre Wildfire Tommy Rich y Buzz Sawyer, que comenzó por el título nacional, pero para el final se había convertido en un feudo de orgullo, de ego, de pride entre estas dos personas. El feudo duró básicamente como 2 años sin tregua, envolvió a todo el territorio de Georgia, todo el mundo se parecía una autopista. Estaba Rich con Hansen, Sawyer con Piper, Piper con Rich. A mí se formó un revolú allí que todo el mundo estaba envuelto. Se tuvo que meter la NWA supuesta y alegadamente, y culminó con una de las luchas más famosas o infamosas de la historia de este deporte, The Last Battle of Atlanta, la última batalla de Atlanta, que fue el precursor de lo que conocemos hoy en día como Hell in the Cell en la WWE. Pero antes de entrar de lleno al feudo, sería bueno saber un poco de quién era Tommy Rich y quién era Buzz Sawyer, por qué, qué papel tenían ellos allá en ese año 81-80. Bueno, Tommy Rich era un luchador nativo de Tennessee que fue entrenado por nada más y nada menos que el papá de Jeff Jarrett. Jerry Lawler, inclusive, creo que también fue entrenado por Jerry Lawler, lo cual me sorprendió debido a que luego tuvieron un increíble feudo. Debuta en el año 1974 en el territorio de Tennessee, estableciéndose allí, teniendo un feudo contra Jerry Lawler, inclusive en esa época tan juvenil. Y llega al territorio de Georgia o Georgia Championship Wrestling justo en el momento en que Georgia Championship Wrestling comienza a televisar su programa nacionalmente a través de la cadena TBS, en lo que conocemos, ¿verdad?, como el 605. En aquel tiempo, ¿verdad?, era básicamente, ¿verdad?, pues Georgia Championship Wrestling, y se convierte en el nene lindo de las nenas. Era, por decirlo así, el Chayanne, el Menudo, el Justin Timberlake, el Justin Bieber, cualquier de esos chamanquitos de los teeny boppers, como le decían antes. Tommy Rich era ese tipo, un tipo rubio que era bonito para las chicas del sur, y se convierte, ¿verdad?, en uno de los primeros baby faces, no tan solo de un territorio, pero nacionalmente. Era un tipo que Bill Apter y las revistas de George Napolitano, Pro Wrestling Illustrated, todas las revistas constantemente ponían en las portadas. Era básicamente el primer luchador que nacionalmente tenía una fanaticada que vivía y moría con él. En las promos era bastante bueno, pero era su
él sabía ser un babyface, sabía vender, sabía hacer el comeback, luchaba como un underdog, sabía luchar de abajo, envolvía a la fanaticada. El tipo pues se echaba la fanaticada al bolsillo, era tremendo luchador. Y era tanta su popularidad que en abril del 79 se corona campeón mundial de la NWA a la edad de 21 años, en una decisión que ha cobrado una leyenda de por sí. Por un lado, se dice que ganó el título mundial debido a que pues, le hizo un favorcito sexual a Jim Barnett, quien era uno de los dueños de Georgia y el que estaba a cargo del booking del campeón de la NWA. Y la leyenda dice, ¿verdad? Pues que pues le hizo un favorcito. Le dio algo a Jim Barnett a cambio del título mundial. Otros historiadores como Ole Anderson, Jim Cornette y otros historiadores indican que la razón que le dieron el título era porque había estado tanto en el chase que había llegado el punto donde si no le daban el título, pues la gente iba a perder fe en él como retador. Podemos explicarlo como sucedió con Cody Rhodes el año pasado, donde él estuvo detrás de Roman Reigns, que si no ganaba, pues la gente iba a decir, o sea, nunca le va a ganar. So, tenían que darle el título, básicamente, según Ole Anderson y Jim Cornette. Y la realidad es que, pues, en el 79 era tanta su popularidad que se podía ver a Tommy Rich como campeón mundial. Aunque su reinado fue corto, de apenas 5 días, perdiéndolo nuevamente frente a Harley Race debido a trampas en la ciudad de Gainesville, este reinado le da más credibilidad a Tommy Rich como esta figura principal de la NWA a finales del 79, principios de los 80, y lo establece como uno de esos luchadores futuros de la NWA que podrían llevar a la NWA a través de la década de los 80 junto a luchadores como Ric Flair, luchadores como Ted DiBiase y los Von Erich, que eran los otros favoritos en ese tiempo para cargar la empresa a través de los 80. Sorpresivamente, Rich abandona el territorio en 1980 para una corrida en Memphis, donde creo, y puedo estar equivocado, tiene hasta una corrida de rudo, lo cual me voló la cabeza que en medio de tanta popularidad él decida ir a Memphis y virarse a rudo, pero Jesús Sala estoy seguro que me va a aclarar todo esto. Y regresa nuevamente al 81 el territorio de Georgia, pues eventualmente ganando el título más importante del territorio, el campeonato nacional, a finales del 81. Y básicamente, ¿verdad? Pues tiene feudo con diferentes luchadores a través de ese año 81 y defiende el campeonato nacional. Buzz Sawyer, o Mad Dog Buzz Sawyer, por el otro lado, era conocido como el Mad Dog o el perro enojado, y su estilo de lucha pues ejemplificaba, pues, era el modelo perfecto de ese estilo. Un luchador que a pesar de su corta estatura luchaba como un gigante, súper agresivo, como un bone breaker para los fanáticos de lucha libre moderna, o un Steiner, un brawler de pies a cabeza que siempre iba para adelante, tenía uno de los más lindos body slam del deporte de la lucha libre. Nació en la Florida, hace su debut en el 78, se establece rápidamente como uno de los mejores prospectos rudos de la lucha libre, tanto en el territorio de Florida como Jim Crockett. Básicamente tienes a este luchador que ya fue campeón mundial, joven, súper popular, y tienes un tipo súper agresivo, un tipo que va a matar dos polos opuestos, por decirlo así, que están en un collision course, por decirlo así. Sawyer llega al territorio de Georgia en noviembre del 81 y rápidamente comienza a subir en los rankings mientras hace claro cuál es su intención desde que llega, y es quitarle el título a Tommy Rich, porque Tommy Rich representa todo lo que le odia en una persona. Es un nene lindo, es un protegido, la empresa lo cuida, es mimado, él no lo considera un hombre, es una persona que no tiene agallas. Bueno, finalmente tira a Tommy Rich, ¿verdad? Básicamente vendiéndolo como simplemente es pretty boy. That's it. Es lo que tú eres. Un nene lindo, más nada. Tú no tienes los cojones para enfrentarte a un hombre como hombre. Y Sawyer continúa subiendo los rankings y atacando a Rich cuantas veces pueda, hasta que finalmente se da la lucha por el campeonato nacional el 5 de mayo del 82 en el Omni de Atlanta, donde para sorpresa de todos, Buzz Sawyer derrota a Tommy Rich para ganar el título. Buzz Sawyer sale en televisión y básicamente, ¿verdad? Pues dice, me demostraron claramente, o tú me demostraste claramente, ¿verdad? Pues que no tienes los pantalones, que no eres hombre, que tú no puedes pelear, que cuando la cosa se pone fuerte, pues tú te echas para atrás, y comienza el chase con Rich tratando de demostrar que
si él tiene los cojones en su sitio y que él puede batallar y puede pelear contra quien sea, y el feudo explota. Y algo que para mí hizo diferente este feudo de otros feudos es que este feudo no siguió, como se puede decir, el proceso normal de un feudo. ¿Sabes? Viene una lucha y después viene la revancha, pasa algo en la lucha y eso lleva una estipulación. No, era más como lo puedo explicar. Por ejemplo, Tommy Rich estaba haciendo una entrevista y de repente, de la nada, sin ningún motivo y razón, aparecía Buzz Sawyer y le metía las manos. Y pasaba una semana y era Buzz Sawyer el que estaba haciendo una entrevista y aparecía Rich y lo metía. Sawyer podía estar luchando con alguien más y Rich se metía así por meterse, o sea, no tenía ni nada que ver con el asunto y se iba a las manos con Sawyer. Y a veces era al revés, lo que llevaba a veces que los compañeros de camerinos de ambos se enojaran. Inclusive tuvieron algunas luchas entre técnico contra técnico y rudo contra rudo porque se enojaban porque les costaba la lucha. Por ejemplo, Piper durante ese tiempo primero defendió a Rich y luego se le viró a Rich y se fue con Sawyer y luego volvió otra vez y se fue con Rich. A mí, ¿sabes? Hansen igual, Mass Superstar, Ollie Anderson, todo el mundo. Y tenías esta dinámica donde, pues, gracias a estos dos peleando, pues tenías a todo el mundo encojonado o enojado de que estos dos locos estuviesen peleando así como sí y costándole lucha y costándole dinero y así por el estilo. O sea, tenías esta dinámica como que la gente decía, pero, o sea, aquí como que hay algo más real, ¿no? Que simplemente lucha libre. Inclusive, a veces entrando en la arena se veían y empezaban a pelear. En el parking hay un video de ellos peleando en la entrada y haciéndolo ver como que había esa línea de que, coño, estos dos como que realmente se odian con peleas, que lo hacían diferente. Y yo creo que, fíjate, en Puerto Rico yo creo que podría funcionar, ¿sabes? Entrando a la cancha, ahí mismo se meten las manos y todo el mundo se queda como, pero no esperaron ni el ring. Y con peleas que no estaban pautadas a cada rato en televisión. Existe una lucha en televisión con Ollie Anderson de comentarista diciendo, bueno, esto ha llegado a un punto más allá de la lucha libre, yo he estado envuelto en feudos de muerte con Dusty Rhodes, feudo de sangre, pero lo que estos dos han hecho, wow, es personal, esto no quieren sacárselo del sistema, no saben la diferencia, cuál es la línea entre el ring y afuera. Estos pelean, si se encuentran en la gasonería, pelean en la gasonería, echándole más fuego, ¿verdad? Al feudo. Luchan en todo tipo de luchas, incluyendo con otros luchadores envueltos. Por ejemplo, hay una lucha de Bush Reed que con Sawyer en una jaula, donde si Sawyer perdía la cabellera, que Rich se metió para ayudar a Reed. Bueno, todo estaba atado al feudo y lucharon otra vez en toda clase de luchas, sin una resolución por todo el 82, creando caos en el programa de Georgia Championship Wrestling, hasta que finalmente tanto la NWA como la promoción de Georgia, pues dijeron, esto se tiene que acabar, esto se tiene que acabar entre estos dos, lo que está pasando aquí, pues no es normal. Así que ordenaron una lucha final entre ambos, donde jamás se podían volver a enfrentar de nuevo. Tenía que haber un ganador. Una lucha denominada The Last Battle of Atlanta, donde para evitar la interferencia de otros luchadores o managers, la lucha sería enjaulado, pero no cualquier tipo de jaula, porque cualquiera se podía meter por el techo, pero con una jaula en el techo, cerrado, como una cárcel. Y para asegurarse definitivamente que nadie pudiera meterse, Paul Ellering, el manager de Sawyer, también estaría enjaulado encima de la jaula, así que nadie se podía meter en esa lucha. Así que pueden imaginarse todo el bochinche que estaba formando esta lucha. Y para complicar aún más las cosas, para vender aún más la lucha, se terminó que por ese mes antes de la lucha solo uno podía estar en televisión en ese momento. Si Tommy Rich era el que le iba a luchar esa semana en el programa, Sawyer no podía estar en televisión. Podía hacer entrevistas fuera del estudio, pero no podía estar en el estudio. Y viceversa. Si era Sawyer, Rich no podía estar. Y estabas creando todo este suspenso mientras seguías anunciando esta lucha que ocurría en el Omni de Atlanta. Y antes de entrar en la lucha sería bueno poner en contexto todo esto. Recuerden, estamos en el año 82. Es el debut de, básicamente, el cable está generando atención, cable TV. Georgia se veía en todos los Estados Unidos y Puerto Rico si tenías cable. No existía pay-per-view.
todos los fans alrededor que estábamos en Estados Unidos o en Puerto Rico estábamos viendo este feudo por los pasados 2 años. Finalmente va a haber una resolución y tú no podías verla a menos que vivieras en Georgia. No había pay-per-view, si no podías comprar un pay-per-view. Así que imagínense toda la atención de los fanáticos de California, de Puerto Rico, de Nueva York, que estaban viendo este feudo y te da la madre, no puedo ver esta lucha, maldita sea. Así que la lucha llega, se celebra en el Omni ante más de 10.600 personas, lo cual se tiene que considerar un poco decepcionante para el final de un feudo, considerando que cabían más de 15.000 personas en el Omni, pero investigando, una razón fue que subieron los precios bien brutal, más del 100%. Se fue, Oli Anderson se fue bien Víctor Jovica, cobrando el doble o el triple a veces de lo que usualmente cobraban, lo que evitó que muchas más personas pues vieran la lucha, ¿no? Oli quizás pensaba, yo le pongo el precio más alto y lo van a pagar porque es una lucha que quieren ver, pero la gente dijo, diablo, pagar 20 pesos en el 83 está pesadito, está pesadito. So, llega la lucha, que no voy a decir quién ganó para poder explicar por qué esta lucha le voló la cabeza a los historiadores o a los fans de Georgia Championship Wrestling por un montón de tiempo. Se da la lucha en el Omni entre más de 10.600 personas. No había internet, no sabías quién ganó, no había newsletters, no podías saber quién ganó. Así que tenías que esperar la otra semana para el 605 para ver quién diablo ganó esta lucha entre Rich y Sawyer que tanto esperaba. La semana después en televisión, todo el mundo pegado, porque ahora es quién ganó. Nos van a enseñar un clip, pasa la primera hora y nada, no dicen nada y todo el mundo, pues, no están creando expectación, tú sabes, para mantenerte en los ratings. Sale Tommy Rich, ahora es que nos va a decir qué pasó. Nada. Sale Bob Sawyer, poco. Faltan 5 o 6 minutos y sale Oli Anderson. Ahora es que nos van a decir nada. No dieron ni un clip, ni un resultado. En televisión fue como que esto se acabó y vamos al otro ángulo. Inclusive a las 3 semanas de estos, Sawyer se convierte en técnico. Inclusive hace pareja junto a Tommy Rich en noviembre contra los Road Warriors. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Quién ganó? ¿Qué sucedió? Pero alguien explíqueme qué sucedió aquí. Tuvimos que esperar 3 malditos meses para saber quién ganó esta lucha cuando salieron las revistas de Pro Wrestling Illustrated, Inside Wrestler, The Wrestler y las de George Napolitano, quienes hicieron cobertura y las fotos, mi gente. Las fotos de las mejores fotos de una lucha que es enjaulado que ustedes van a ver. Se ve sangriento, Tommy Rich bañado en sangre, Bob Sawyer, olvídate, la Cruz Roja ahí hacía la sangre para todo el año. Las jaulas se ven la madre, hay una foto, ¿verdad?, de las jaulas encerradas y Paul Ellering arriba, una cosa bellísima. Y ahí se nos indicó que Rich había ganado el feudo. Por fin pudimos saber quién caramba ganó ese feudo. Y por más de 33 años, todo fan de esa era en su mente se hizo la lucha basada en esas fotos y en ese artículo de la revista que compartí con ustedes en la página. Porque no había clips. Supuestamente la lucha no se grabó, así que básicamente todos los que vimos, teníamos esa revista, todos los que vimos la foto, nos hicimos una película sobre cómo estuvo esta lucha, qué se hicieron, qué pasó, olvídate, nos hicimos una película. Ganamos Oscar en nuestra mente, con esta lucha en nuestra mente, ¿verdad? Pensando qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, cuándo fue que pasó la rompecuello, cuándo fue que Tommy Rich le hizo aquello, lo hizo lo otro, por más de 3 décadas. Y por 3 décadas era eso, una película en la mente. Inclusive, la WWE había sacado en el 2012 un comunicado indicando que de esa lucha solo tenían fotos, maldita sea. Uno de los llamados Holy Grail de la lucha libre que nadie, ni los historiadores más hardcore, tenían un clip de esa lucha. Oli Anderson había dicho que no se acuerda si había un clip o no, así que estaba todo el mundo, bueno, pues con las fotos, nos conformaremos con las fotos porque no hay más nada. Un día así como si nada, en el 2016, la WWE saca un mensaje y dicen, ¿saben qué? Aquí no saben qué encontramos por ahí tirado. En un video sin fecha, sin nada escrito, encontramos la famosa lucha de la batalla de Atlanta. Y no solo eso, pero en una semana la vamos a presentar en toda su totalidad. Esa noche se bailó, se tuvo sexo, salieron como 4 hijos. El mundo del internet, especialmente historiadores, olvídate, como si Puerto Rico hubiese ganado la medalla de oro en básquet en las Olimpiadas. Así de contento estaba todo el mundo. Vamos a ver finalmente esa lucha que llevamos 33 años con una idea en nuestra cabeza de cómo es la lucha
ya, esa lucha va a estar en la madre, vamos a pedir el día libre, vamos a salir temprano del trabajo. Olvídate, ese día yo no me pierdo esa lucha porque llevo 33 años esperando la maldita lucha esta. Finalmente la WWE saca la lucha y todo el mundo cuando la vio dijo, so that's it. Wow. Oh, hay más. Oli Anderson contra Paul Ellering en la jaula. Eso no estaba en my bingo card. Eso no estaba ahí, diablo. Me acuerdo, ese día el internet se volvió loco porque la lucha es buena y la vi antes de hacer este podcast. Y concluye el feudo de una manera satisfactoria. La realidad es que era humanamente imposible que esa lucha llenara las expectativas que teníamos en la cabeza por más de 33 años. Recuerden, por 33 años nosotros teníamos en nuestra mente una película de lo que fue esa lucha y ahora la estamos viendo y aunque fue buena, tenía todo lo que tú querías ver, sangre, dos tipos dándose a matar, un final que concluye el feudo de manera correcta. Jamás y nunca iba a llenar las expectativas que nos habíamos hecho en nuestra mente, gracias a las fotos, ¿verdad? De Bill Apter y de George Napolitano por todos esos años. Pero Tommy Rich gana el feudo. Luego de eso, pues básicamente, pues las carreras de ambos tuvieron destellos, pero nunca llegó a ese pick. Tommy Rich luego de esto se vuelve un feudo con Ted DiBiase, pierde una lucha de el que perdió se tiene que ir. Él regresa, ¿verdad? Pues con una máscara, Mr. R, Buzz Sawyer, sus problemas de droga, problemas de robarle dinero a la gente, tuvo problemas y básicamente, ¿verdad? Pues la carrera de ambos, pues nacionalmente nunca llegó al nivel que debió haber llegado, ¿no? Luego de este feudo y luego pues de todo lo que había ocurrido en ese 81 y 83. Rich tuvo un resurgir un poquito en el 87 en el territorio de Memphis con el feudo de Jerry Lawler y Austin Idol. Buzz Sawyer tuvo un pequeño resurgir en Mid-South con el feudo con Hacksaw Jim Duggan, pero la realidad es que pues nunca ambos volvieron a hacer lo mismo. Nunca llegaron a los niveles de popularidad y de ser el centro de la lucha libre nacional como fueron en ese 81 al 83. Inclusive, ellos llegaron a luchar nuevamente en 1990 y la química y la magia ya no estaba. Pero por ese periodo del 81 al 83, dos luchadores no dominaron la escena nacional de la lucha libre como lo hicieron Tommy Rich y Mad Dog Buzz Sawyer. Hay muchos clips en YouTube, pero no hay nada que te pueda ayudar a seguirlo ordenadamente. Pero en YouTube pueden chequear Buzz Sawyer contra Tommy Rich y vean The Last Battle en Atlanta. Es una lucha súper famosa que pues tristemente pues no iba a llenar jamás y nunca las expectativas de 33 años de espera. Es como si mañana nos dijeran que salió Ric Flair contra Carlos Colón la lucha de unificación. Todos tenemos una idea visual de cómo fue esa lucha y quizás cuando la veamos jamás y nunca va a llenar las expectativas que teníamos. Pero la realidad es que es muy buena lucha y es un pedazo de historia, ¿no? Y de ahí pues fue la base que utilizaron la WWE para lo que conocemos hoy en día como Hell in the Cell. Hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que lo hayan podido disfrutar de esta pequeña mirada de este feudo y regresamos la semana que viene con otro tema un poquito más profundo que este. Así que espero que hayan podido disfrutar de este. Disfruten WrestleMania, si lo van a ver este fin de semana. No va a haber episodio de Tonight in the Main Event debido a que WrestleMania sábado y domingo, ¿verdad? Pues todo el mundo va a estar pegado a eso y hay que darle espacio a lo que es importante para los fans de lucha libre. Así que regresamos la semana que viene con Desde los Territorios. Mientras tanto se despide su gran amigo el Cayman diciéndole como siempre, sayonara, amigos.